Mm. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Hola, buen día. Hola Mayra, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que buenos Vamos días. comenzando, ¿no? ¿Te Sí, parece? ¿Les sí. parece? Ok, bueno, muy buenos días, queridísimos, queridísimas, queridísimos y queridísimas y todos. Qué lindo estar aquí con ustedes, qué increíble llegar a la 10ª y última sesión de nuestro diplomado, que ha sido un proceso tan intenso, tan interesante, tan lleno de experiencias, ideas, provocaciones, preguntas, en fin, qué sé yo, riquísimo con el interés tan bonito de todos y todas los que han participado a lo largo de él, con nuestras tutoras aquí a bordo, con cada una de las docentes y los docentes, realmente maravilloso llegar a esta 10ª sesión del diplomado. Y bueno, pues en esta 10ª sesión, como ha estado anunciado siempre en el programa, vamos a, vamos a entrar desde una perspectiva más regional a cuestiones de incidencia. Y para ello tenemos el placer, el gusto enorme de contar con nosotros hoy acá, con Amparito Naranjo. Amparito le digo yo porque pues es Amparito. Se llama Amparo, pero en realidad es Amparito. Amparo Naranjo, de la Oficina de L'Oréal UNESCO en Santiago, con quien tenemos como clave con la oficina y con Amparo, una relación muy próxima por muchos motivos de interés común. Hemos hecho muchas cosas juntas desde la oficina regional, en alianza y demás. Y la verdad es que pensamos que el mejor cierre para este diplomado podría venir desde esta mirada regional de Amparito, que viene además acompañadísima por una colega fantástica que es Michelle Ferreira, también de la L'Oréal UNESCO. Así que a falta de una tenemos dos eh, que van a compartir con ustedes esta mirada, esta experiencia, esta cuestión más de cara a la región América Latina y Caribe en el campo de la educación de personas jóvenes y adultas, específicamente en el campo de incidencia en política pública.
Amparo es especialista en programas educativos de la Oficina Regional de UNESCO en Santiago y de coordinación con las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Es economista con máster en cooperación internacional y en diplomacia y relaciones internacionales y ha trabajado por alrededor de 10 años en el campo de la educación y 15 en la gestión de proyectos de desarrollo social y productivo. Y Michelle Ferreira Brito es especialista en gestión de políticas públicas y máster en políticas educativas para el desarrollo global. Actualmente se desempeña como investigadora y evaluadora con foco en educación, derechos de la infancia y adolescencia, migración y salud. Desde hace casi 2 años forma parte del equipo de la UNESCO en Santiago. Estas dos son las joyas que les traemos para hoy, para este cierre de diplomado y, y esperamos de verdad que aprovechemos al máximo esta sesión como hemos aprovechado cada una de las sesiones que hemos vivido con tanta intensidad. Así que Amparito, Michelle, muy bienvenidas y les dejo a ustedes la palabra. Muchísimas gracias, Nelcy. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, colegas, es un honor para nosotros acompañar esta sesión del diplomado, acompañar a todo este equipo coordinado por CLADE, que realmente es muy inspirador el trabajo en conjunto y venir a compartirles un poquito de esta iniciativa y de la trayectoria también. Yo creo que ya no es tanto una iniciativa en la que CLADE nos ha acompañado alrededor de toda la incidencia y la abogacía que se hace con el ODS 4, teniendo al tema de jóvenes y adultos como un centro importante. Y antes de empezar a compartir la presentación que queríamos poner a su consideración la mañana de hoy, quisiera hacer referencia a un ejercicio que fue una de las lecturas obligatorias que propusimos para esta sesión, que es la publicación relativa a la historia de la cooperación regional en América Latina. Ustedes habrán visto que se trata de un relato de la cooperación de los proyectos regionales que desde el año 1945 los países han implementado con el acompañamiento de la UNESCO. ¿Por qué nos permitimos sugerir esta lectura? Y es porque es un ejemplo de cómo la incidencia, de cómo la cooperación regional puede incidir, valga la redundancia, directamente en las agendas educativas de los países. También porque la trajimos a colación en esta sesión, porque el pivote de todo este trabajo de casi 8 décadas fue la educación de adultos y empezó con el tema de la alfabetización, cuando allá por el año 1945 se creaba el CREFAL a propósito de que el expresidente Cárdenas de México fue el segundo secretario general de la UNESCO y se formó un gran movimiento alrededor de la educación y más tarde de la educación de jóvenes y adultos que impulsó la creación de estos proyectos regionales que se configuraron también con comités de los países, pero que tuvieron como centro la agenda de la educación de jóvenes y adultos. Eran años, claro, en donde los avances se centraban alrededor de la universalización de la educación primaria y también allí podemos ver cómo hemos evolucionado en ser más integrales en las metas educativas. Entonces, solamente quería hacer referencia a que la educación de jóvenes y adultos tiene una historia muy importante en América Latina, que ha sido el elemento articulador de la cooperación regional, que ha incidido directamente en las agendas de los estados y que ojalá podamos seguir haciendo y que construyendo esa historia. Yo creo que iniciativas como esta que alrededor de formarnos más, de conocer más, nos van uniendo también y que luego se van traduciendo en oportunidades de hacer proyectos juntos, sea desde la sociedad civil, sea desde los ministerios de educación. Entonces, pues el objetivo de proponerles esta lectura era poder reflejarnos
en la historia la potencia de la cooperación y la potencia de la iniciativa, de la incidencia y del trabajo regional, de que también las agendas nacionales cuando se juntan a otra de otro país se hacen más fuertes. Entonces la cooperación horizontal o la cooperación triangular tiene una potencia muy grande. En ese sentido, y sin más, queríamos empezar compartiendo un hilo conductor que para nosotros también ha sido la propuesta del Comité Directivo Regional, un mecanismo de coordinación, de articulación de la cooperación educativa regional que sigue esta línea de los 80 años de cooperación en educación que la UNESCO ha podido acompañar a los países en la región. Y le doy el paso a mi colega Michelle, con quien hace muy poquito tuvimos la oportunidad de acompañar por casi 2 años la agenda del Comité Directivo Regional del ODS 4. Adelante, Michelle, muchas gracias. Gracias, Amparo. Gracias, Nelcy y María, por abrir este espacio para que podamos presentar un poco de cómo hicimos dentro del comité este trabajo de incidencia. Em, Yendo aquí, dando un panorama un poco general de, de qué es el mecanismo de coordinación regional de ODS 4. Es una plataforma que promueve un espacio de diálogo técnico-político. Esa plataforma surgió en los acuerdos de Cochabamba en 2018, que luego vamos a hablar un poco más, y también de la Declaración de Buenos Aires de 2017, que trae la base para una hoja de ruta común de la región para una visión regional de la educación 2030. Está directamente vinculada con el Comité Directivo de Alto Nivel del ODS 4 a nivel global, que el comité marca las prioridades internacionales, moviliza recursos, monitorea avances y conecta a los distintos actores multilaterales. Y a nivel regional, como el caso de América Latina, funciona como un nudo de traducir esas prioridades globales en acciones concretas para el contexto de la región. Bueno, en ese sentido, el comité aterriza la Agenda 2030 y el ODS 4 en los contextos regionales, respetando siempre las prioridades, capacidades y realidades de cada país. Y el objetivo del comité de ese mecanismo de coordinación es apoyar a los Estados miembros a implementar de forma coherente la Agenda 2030 a nivel nacional. Entonces, apoyar a los países, fortalecer también la cooperación y colaboración entre actores y países de la región y promover el seguimiento conjunto de los avances del ODS 4. Bueno, este tipo de mecanismo de coordinación regional del ODS 4 tiene también en las otras regiones, tiene en África, en los estados árabes, Asia y el Pacífico. Entonces ahí cada región tiene su propio espacio de coordinación para adaptar el ODS 4 a su contexto. ¿Y cómo está conformado hoy en día? Tiene la Asamblea de Ministros, que reúne los 33 países de la región. Tenemos el Comité Directivo Regional, que representa políticamente el conjunto. Luego la Secretaría Ejecutiva, que es por la Oficina de UNESCO Santiago. Y aparte tenemos también como mesas de trabajos ad hoc sobre temas específicos que son prioridades a los países. Un ejemplo reciente que tenemos en ese sentido fue que hicimos un marco regional de referencia sobre políticas públicas para la reactivación, recuperación y transformación educativa y también una propuesta de financiamiento inclusivo y eficaz. Esa necesidad vino mucho por la pandemia de los países tener un marco de referencia sobre esas acciones. Entonces, es un ejemplo de un grupo ad hoc que se fue creado para este fin. Y luego tenemos el Consejo Consultivo con representantes de organizaciones civiles y organizaciones claves, en este caso también donde se incluye CLADE. Y considerando un poco esa visión general de qué es el mecanismo regional de coordinación y cuáles son sus objetivos, aquí tenemos un poco la función del Comité Directivo Regional. Entonces, como ve, tenemos como
una de las funciones el mecanismo de consulta, que eso significa cuando, por ejemplo, desde UNESCO París se lanza una consulta global. Son los mecanismos regionales, en este caso, como el comité regional, que se encarga de coordinar esa consulta directamente con los países. Un ejemplo reciente fue de la reunión mundial sobre la educación que se celebró en Fortaleza del año pasado. Se realizó una consulta para identificar estrategias, modalidades de acciones prioritarias para alcanzar los compromisos del ODS 4. Entonces, con eso, dentro del comité reunimos toda esa información y luego pasamos para un nivel global, la cual se tiene allí un poco de directrices globales. Eh, otro, otra función también que hacemos bastante es el diálogo técnico y político. Y eso incluye tanto reuniones extraordinarias sobre temas específicos, como una serie también que hicimos año pasado de webinars sobre temas específicos o de prioridades de los países. Entonces, ahí hacemos ese espacio de diálogo técnico-político. Luego, también tenemos la parte de abogacía, que es un trabajo también central de la UNESCO, como también mencionaba Amparo al principio, que viene como para posicionar temas claves en la agenda de los gobiernos. Eso incluye, por ejemplo, movilizar a los Estados miembros y socios para posicionar la educación como una prioridad en la agenda política y también financiera. Y dando seguimiento, tenemos también la parte de monitoreo y seguimiento del ODS 4, de todas las metas y objetivos que están dentro del ODS 4. Y también una parte de organización y articulación de las agendas. Y en ese caso también incluye un poco del ejemplo que comenté de hacer esa consulta regional, de también traer un poco, aterrizar las prioridades globales de lo de ODS 4 en la realidad de América Latina y el Caribe y equilibrar las necesidades e intereses de la región dentro del marco internacional. Y además tenemos también, impulsionamos proyectos enfocados en las necesidades concretas dictadas por los países. Bueno, un ejemplo que tenemos en este momento dentro de la unidad que trabajamos son proyectos relacionados con la transformación digital, que es algo que vino muy fuerte y está siendo una demanda bastante fuerte de los gestores políticos en estos temas emergentes. Y tenemos también la parte de gestión del conocimiento, que ahí incluye tanto esta parte del marco de referencias en ese sentido, como también de la política de recuperación, como también sistematización de experiencias o compartir experiencias de webinar y también hacer esa troca de información. Bueno, dentro de todo eso, de todas esas funciones, tenemos constantemente el seguimiento continuo de esas acciones y una comunicación también constante con los países y con las organizaciones que forman parte del mecanismo. Entonces, esas serían todas las funciones que el comité tiene. Y aquí hablando un poco, solo para que tenga un poco en mente quién hace parte del comité directivo, tenemos los 33 países de América Latina que hacen parte, luego 2 países representantes en el comité directivo de alto nivel, que en este caso está representado por Brasil y Chile. Todas las regiones del mundo tienen como 2 países que representan en el alto nivel y una organización. Luego, tenemos también 4 agencias intergubernamentales, CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, SECSICA, que es de Centroamérica, la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos. Luego tenemos 3 organizaciones de sociedad civil, incluye CLADE, la Internacional de la Educación, y una organización que representa a los estudiantes. Luego UNICEF y UNESCO Santiago como Secretaría Ejecutiva. Aquí mostrando un poco el camino que percogimos dentro del comité directivo del ODS 4 desde 2015, cuando se establece los objetivos
de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos en 2017 la Declaración de Buenos Aires, que fue la primera reunión que se hizo, luego el Acuerdo de Cochabamba en 2018, la Declaración de Buenos Aires, otra vez de 2022, y luego la Declaración de Santiago en 2024, y aquí pusimos la Declaración de Fortaleza a nivel global, la cual también tuvimos una reunión regional en ese espacio. Y aquí trayendo un poco conclusiones generales de qué salieron de esos acuerdos. Bueno, aquí no está la Declaración de Buenos Aires de 2017, pero en esta primera reunión, digamos así, se estableció la visión regional de América Latina para Educación 2030, entonces orientada a cumplir las metas del ODS 4. Luego vino los acuerdos de Cochabamba, que se creó entonces el mecanismo de coordinación y el comité directivo regional. Y ahí la UNESCO asume el rol de monitoreo del ODS 4. 2 años después tenemos la Declaración de Buenos Aires, la cual se prioriza la transformación educativa para acelerar el ODS 4. Y aquí también tenemos, vino justo después de la pandemia. Entonces vino muy fuerte esto también de acelerar, transformar la educación para acelerar el ODS 4. Y también se establece una hoja de ruta regional de cooperación de 2022 a este año. Luego tenemos la Declaración de Santiago en 2024, que enfoca en el compromiso de reactivación, recuperación, transformación educativa como acelerador de las metas del ODS 4 y reafirma los compromisos asumidos en las reuniones previas. Y aquí también está, pero tenemos aquí la parte del encuentro que se fue hecho en Fortaleza, en la cual se revisaron las estrategias regionales de recuperación y transformación educativa con los compromisos globales asumidos en la reunión de educación de 2024, y también se dio seguimiento a los acuerdos de la Declaración de Santiago y también incluyendo una presentación del marco regional de referencia sobre políticas públicas para la transformación educativa y también de la propuesta de financiamiento inclusivo y eficaz. Eso doy ahora, cierro aquí con el panorama regional, con el histórico del Comité Directivo Regional, y ahora Amparo va a aterrizar dentro de la educación de jóvenes y adultos. Muchísimas gracias, Michelle, y por ese súper buen relato de la historia del Comité Directivo Regional, de cómo ha venido a tomar la posta a esos proyectos regionales emblemáticos del PRELAC, del PROMEDLAC, que son las iniciativas que hace años, en las anteriores décadas, impulsó y acompañó a la UNESCO para fortalecer la cooperación regional. Ahora, a partir del nacimiento de la Agenda 2030, es este Comité Directivo Regional la instancia que ha venido acompañando a los países para promover el alcance de las metas del ODS 4. Pero ¿cómo ha entrado la educación de adultos en estas agendas y cómo ha incidido? Es lo que les queremos compartir a continuación. Solamente una última reflexión, y es que en algún momento para quienes acompañamos estos procesos nos decimos, pero ¿de qué manera, cómo se da esa incidencia de las decisiones del comité, de las declaraciones de la Asamblea de Ministros, etcétera? ¿Cómo es que llegan a impactar las agendas nacionales? Pues de muchas maneras, yo creo que hay un acompañamiento técnico, pero yo diría sobre todo político. Y recuerdo muy bien los momentos de pandemia, por ejemplo, cuando las políticas que a nivel mundial se tomaron en el sistema educativo, primerito de cierre de las escuelas, después de la priorización curricular, por ejemplo, y hasta después en la otra etapa, ya cuando salíamos de la pandemia, cuando la necesidad de volver a las aulas. Había tanto frenetismo en la toma de decisiones en los despachos de los ministros, que este tipo de iniciativas se configura en lo que dice la comunidad internacional y es referente de buena práctica.
yo creo que ahí está la fuerza de incidir en estos espacios, porque se convierten en referentes para la toma de decisiones de los ministros. Y muchas veces cuando los ministros de educación ya tienen todo el convencimiento, se vuelve un mecanismo de negociación de ellos con sus gabinetes, con sus autoridades para pelea de presupuestos, si cabe el término, para sensibilización de marcos normativos, etcétera. Entonces, en otras palabras, estamos construyendo lo que dice la comunidad internacional y eso se vuelve un apoyo muy fuerte en la toma de decisiones y para construir también la parte técnica, pero resalto sobre todo en la parte política, que la gestión educativa no está exenta de un tema político, que es lo que realmente mueve la aguja muchas veces de las decisiones y de los presupuestos. Entonces, entrando ya a lo que les compartía Michelle, cómo ha ido permeando la educación de adultos, la incidencia en la educación de adultos en esta agenda del Comité Directivo Regional. Lo vemos, por ejemplo, que en la Declaración de Buenos Aires en el 22 y hay una alusión explícita, se afirma el compromiso con la educación de jóvenes y adultos y un tema muy importante que ha sido una bandera de la región promovida por la UNESCO, el concepto de la educación a lo largo de la vida. Entonces se destaca, por ejemplo, la importancia de expandir la cobertura en todos los niveles educativos, en todas las modalidades de formación, desde la primera infancia hasta la superior y a lo largo de la vida. Luego ya en la otra declaración de ministros que le sigue a la Declaración de Buenos Aires en 2024, se reconoce a las personas jóvenes y adultas como parte central de los procesos de recuperación y transformación educativa. Las dos declaraciones ministeriales, la de 2000 y la de 2024, recordemos, están en el contexto de la pandemia y pospandemia, en donde el punto central, como resaltó Michelle, fue la recuperación y la transformación educativa. Entonces allí se toma el tema de la oferta como de personas jóvenes y adultas como uno de los elementos centrales. Y luego, ya un poquito más adelante, luego de la pospandemia, tenemos la declaración de Fortaleza, que fue una reunión ad hoc del Comité Directivo Regional que se hizo posterior a la YEM, que fue la reunión global de educación del año pasado, y allí también se hizo un fuerte llamado a aumentar y a diversificar las trayectorias flexibles de aprendizaje para jóvenes y adultos y se promueve el aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias técnicas a través de la formación técnica, profesional y superior. También empieza a aparecer en la declaración de Fortaleza algo que creo que puede ser también de mucho aporte y es la conexión de la educación de jóvenes y adultos con la educación técnica y la educación no formal, porque en la práctica las personas, yo diría, los usuarios de estas ofertas educativas muchas veces son las mismas personas, ¿no? Entonces, qué importante también articular estas tres ofertas que también cada una tiene características diferentes. Y luego, ¿qué es lo que le ha seguido a estas declaraciones de ministros? Son bastante inspiradoras, bastante enunciativas, pero no pasará nada si es que no lo logramos aterrizar en un plan de trabajo. Entonces, el Comité Directivo Regional busca operativizar, hacer una bajada, de pronto no tan operativa como la que ya pueden ser las políticas a nivel nacional, pero sí un nivel meso, diría yo. Entonces, el Comité Directivo Regional aprobó su plan de trabajo 2022-2025 y en la ministerial de Chile de enero del 2024, por ejemplo, se priorizaron 10 políticas, que son las que ustedes pueden ver en la parte roja del primer cuadrante del círculo, siempre inspiradas en el tema de acelerar el cumplimiento del ODS 4, logrando la recuperación, la reactivación de la educación. Estas 10 políticas serían ya más operativas, cómo pasar del compromiso de estas reuniones
y de estos enunciados a la acción, a las políticas nacionales. Y entonces, estas 10 políticas que ustedes ven allí tienen un carácter más operacional y son lograr equidad, inclusión y eliminación de barreras, la asistencia y reactivación educativa, el desarrollo integral y las competencias claves, los currículos flexibles, la formación y acompañamiento al docente, la educación en contextos de violencia, la respuesta educativa en situaciones de emergencia, la educación y movilidad humana, la educación para personas en contextos de movilidad humana. Se abordó con mucho énfasis también la importancia del sostenimiento, de la financiación de la educación y que ese financiamiento sea de manera sostenible y la importancia de la implementación de mecanismos de monitoreo y datos. La educación de jóvenes y adultos aparece de manera explícita en la primera política y en la quinta, en donde para concebir las políticas que permitan el acceso universal, se hace una referencia explícita a la educación de jóvenes y adultos y al concepto de la educación a lo largo de la vida, y asimismo en la quinta política, en la formación y acompañamiento al docente. Entonces, el plan de trabajo del comité directivo ha tenido como fin impulsar la operación de estas 10 políticas y también, por otro lado, incorporar los mandatos de la cumbre global de la transformación de la educación, esta cumbre que se realizó en el año 2023. Y conectado con el famoso TES, por las siglas en inglés, el Transforming Education Summit, tenemos dos elementos que hemos incorporado al plan de trabajo y es la articulación de los jóvenes en el seguimiento a los compromisos de la cumbre. Ahí hay un gran movimiento alrededor de cómo hacer también más participativa la toma de decisiones o los mecanismos de rendición de cuentas, tomando en cuenta la voz de los jóvenes. Y luego el seguimiento a 3 compromisos globales muy importantes que se dieron en el año 2022, como es una de ellas la Conferencia Global de Educación de Jóvenes y Adultos con Fintea 7. Entonces, nosotros que también estamos muy conectados con la agenda del Comité Directivo Global, como lo comentó Michelle al principio, hemos incorporado también en nuestro plan de trabajo el mandato de hacer el seguimiento a estas 3 conferencias globales, ¿no? Que fue Confintea 7, que entiendo la primera sesión tuvieron con Raúl del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida, y ahí profundizaron ampliamente en el tema de Confintea. Pues ahí la conexión con este tema es que este mecanismo de coordinación regional y el global, uno de sus puntos fuertes de plan de trabajo es el seguimiento y el aterrizaje de esos compromisos globales en la región, que es justo de lo que les vamos a hablar enseguida. Y pues también así como se sigue o sea, hace el aterrizaje de la Conferencia Global de Educación de Jóvenes y Adultos, lo mismo con primera infancia y con educación superior. Y por lo tanto, en el plan de trabajo hemos implementado una instancia que le denominamos un foro permanente para la recuperación y transformación educativa, que como lo comentó Michelle, es hacer gestión del conocimiento, poner sobre la mesa experiencias relevantes, buenas prácticas, compartir saber hacer en política pública educativa. Entonces, este foro se activó creando 6 grupos de trabajo. El quinto grupo de trabajo es el dedicado a la educación de jóvenes y adultos. Y alrededor de eso también el comité directivo regional pudo aterrizar el seguimiento a Confintea 7. Recordarán ustedes que en noviembre de 2023 se realizó un encuentro presencial en Chile para el aterrizaje de la Confintea 7, para un poco conversar sobre los desafíos que representa para América Latina y el Caribe el cumplir con este marco de acción de Marrakech, que fue el resultado de Confintea 7. Y luego, en el siguiente noviembre de 2004, también
con este grupo de trabajo de educación de jóvenes y adultos dentro del comité, logramos activar una instancia de diálogo, un webinario, y ya les vamos a comentar qué es lo que surgió de ello. La siguiente, por favor, Michelle, querida. Pues justamente queremos aterrizar un poquito más en estos dos elementos que les contaba, qué se desprendió de este encuentro presencial, yo diría también híbrido, porque hubieron muchas participaciones en línea, que pudieron ir muchas delegaciones de América Latina a este encuentro en Chile, y también desde la política pública chilena se puso en discusión regional varios aspectos eh, más operativos que los vamos a comentar ahora mismo, como por ejemplo el reconocimiento de la educación de personas jóvenes y adultos como un pilar fundamental del desarrollo sostenible, en donde es importante, si bien enfocarnos en la adquisición de las habilidades fundamentales y básicas, no menos importante es avanzar y ubicar en los currículos la promoción de la ciudadanía activa, del pensamiento crítico. Otro elemento importante de esta conferencia fue la necesidad de revisar y fortalecer los marcos normativos, de manera que los sistemas educativos puedan ofrecer trayectorias flexibles y adaptadas a la realidad de los usuarios de la educación para jóvenes y adultos. Asimismo, fue importante resaltar la necesidad de la región de que este acceso sea realmente equitativo e inclusivo, que pueda garantizar que principalmente las personas de grupos de atención prioritaria puedan acceder a estas ofertas, de manera que se eliminen barreras económicas, geográficas, culturales, que puedan estar disponibles para grupos históricamente excluidos como de pueblos originarios, personas con discapacidad, y otros grupos en situaciones de riesgo. Otro punto importante fue del encuentro de noviembre fue resaltar la importancia de la mejora continua de calidad, y esto se hace a través de renovaciones curriculares cada vez más pertinentes a la conexión también con el mundo laboral, la incorporación de métodos de enseñanza flexibles y la formación continua de educadores. Yo ahí diría también lo que comentaba hace un momento, cómo puede esto estar también mejor conectado con ofertas de la educación técnica, con ofertas de la educación no formal, que es crucial para el contexto de las personas que acceden a la educación de jóvenes y adultos. Otra conclusión importante de esta revisión de Confintea 7 fue la colaboración multisectorial. Los problemas de la educación de personas jóvenes y adultos son multidimensionales, multisectoriales, y por lo tanto necesitan una intervención sistémica, no solo con los ministerios de educación, sino con los ministerios de desarrollo social, con los ministerios de trabajo, con los ministerios de finanzas, con la sociedad civil, con el sector privado, con las instituciones educativas que implementan la educación de jóvenes y adultos. Entonces se hizo un llamado muy fuerte a la colaboración multisectorial y al carácter sistémico de esta oferta. Otro punto importante fue la innovación y la adaptabilidad. La educación de personas jóvenes y adultas debe ser flexible y adaptarse a los cambiantes contextos, y hoy más que nunca tenemos el desafío también de entrar en la transformación digital para que pueda ser una herramienta que potencie esta oferta y que no cree más brechas. Así es que allí también creo que como región tenemos un desafío bien importante. Y no menos importante a lo que hemos mencionado es el compromiso político y financiero sostenido para la educación de personas jóvenes y adultos. Pasa, como lo hemos dicho, por un compromiso político, y por eso es importante de que la incidencia en estos mecanismos no pierda de vista el carácter político que también tiene, porque detrás de la decisión financiera está también una decisión política, porque es lo que marca la priorización.
Así es que se hace un llamado muy, muy importante al financiamiento de la educación de jóvenes y adultos. Entonces, toda esta dinámica se recogió en el documento, que fue la otra lectura obligatoria para la sesión. Y luego, finalmente, quisiéramos contarles lo que abordamos en este diálogo regional que se desarrolló en cambio en noviembre del 2024 en el marco del comité, en donde presentamos estos resultados del encuentro del 2023 y donde también se generó un intercambio de experiencias nacionales sobre iniciativas que promueven una educación inclusiva y equitativa. Se presentaron experiencias de Guatemala, de Colombia, de Uruguay, de Chile, la tónica de compartir buenas prácticas, de cómo también a nivel nacional se está haciendo seguimiento, se está aterrizando el marco de acción de Marrakech. Y se dio un intercambio con expertos, también con entidades del tercer sector. Ustedes lo pueden encontrar también disponible la sistematización de este encuentro en nuestros canales de la UNESCO Santiago. Y creo que llegamos hasta aquí con esta parte más expositiva. Colegas, dando paso a lo más importante que es la interacción con ustedes. Y queríamos con Michelle también hacer una propuesta de diálogo, empezando por identificar así de una manera muy espontánea, y luego queremos proponerles también un ejercicio a todos de una manera un poquito más interactiva con el Mentimeter, que son estas herramientas que ahora tenemos a disposición. Pero la propuesta es hablar de los desafíos y de los aciertos en esta incidencia política, ¿no? Eh, Dentro de los países miembros, que aquí tenemos varios participantes, poder comentar de eh, cuáles han sido los desafíos. Nosotros, por un poco promover el inicio del diálogo, hemos anotado que siempre movilizar a tantos países, somos 33 en la región, 19 de América Latina, 14 del Caribe. Es un desafío que también pasa por el tema de comunicación, porque los niveles de gestión son varios. Unos, y ustedes han podido notar en esta presentación, que nos comunicamos a veces a nivel de ministros, porque las asambleas de ministros son los ministros. El comité directivo ya son los delegados de los ministros y son directores de cooperación internacional o jefes de área de ciertas temáticas, a veces también viceministerios. Y luego tenemos las áreas ya propiamente que trabajan la educación de jóvenes y adultos. No se puede prescindir de ninguno de los niveles, justamente porque hablábamos de la multidimensionalidad del carácter de la educación. eh, y necesitamos también varios niveles de decisión en los diálogos. Los diálogos técnicos se puede aterrizar un poco más en lo operativo, pero el diálogo político lo necesitamos y va un poquito más hacia los énfasis y los objetivos, entonces no podríamos prescindir. Por lo tanto, la movilización es a los tres niveles, la comunicación es a los tres niveles, ¿no? Eh, Otro elemento, Michelle, te dejo que nos compartas los elementos, en cambio, que han funcionado. Y una vez que nosotros hemos puesto solamente esas dos pizquitas, quisiéramos invitar a todos los participantes a generar esta primera parte eh, interactiva, comentándonos qué más ubicarían ustedes en el tema de los desafíos y en cambio en los elementos que así han funcionado. También invitar a CLADE, que desde su participación como miembro del comité directivo regional nos pueda compartir cómo lo han visto. Entonces le doy el paso a Michelle, y también quería pedirle a María que nos ayude con el control del tiempo. Empezaríamos la parte eh, más dinámica, y como la tenemos dividida en dos partes, también que nos ayude un poquito a hacernos un acuerdito cuando ya tengamos que pasar a la siguiente propuesta interactiva. Michelle, querida, gracias. Bueno, dentro del comité, lo que percibimos que ha funcionado dentro de los desafíos que Amparo comentó,
es tener una interacción con los países más cercana y más personalizada. Eso significa en términos de, primero, identificar bien quién es la persona clave para hacer la comunicación, que pueda tener este canal de comunicación más rápida y al mismo tiempo ser personalizado en términos de ir uno a uno, se acercando y con eso vimos que hay una mayor participación de los países y también una mayor fluidez en la comunicación cuando tenemos ese acercamiento más próximo, más cercano de las personas que están, las personas claves dentro de cada país. Y eso está relacionado también con con las respuestas más ágiles cuando se mantiene ese contacto directo y frecuente también con los actores. Es decir, que cuando hay una comunicación que es muy puntual, a veces es difícil mantener esta relación que se construye con esa cercanía con las personas, pero cuando tenemos como acciones más frecuentes, lo que pasó el año pasado con los webinars, que era uno al mes, entonces teníamos la comunicación más frecuente. Y luego también cuando venía otros temas de consultas o solicitación de información desde los países, se veía más rápido esa comunicación y esa respuesta porque ya veníamos con esta construcción de comunicación e interacción constante. Eso fue lo que percibimos que ha funcionado, considerando la forma de trabajo y de incidencia que hace el comité. Claramente imagino que ahí en los países esa relación quizás sea similar o diferente por tener aspectos diferentes, pero queríamos solo comentar lo que a nivel regional, lo que percibimos que ha funcionado, algunas de las herramientas. Claramente siempre hay desafíos, pero poco a poco vamos percibiendo que funciona y con eso trabajando un poco más dentro de esto. No sé si Claudia quiere comentar también, junto con su trabajo de incidencia en la región, también que los desafíos y también los elementos que han funcionado, los aciertos. Bueno, em, digamos que hablando desde la experiencia directa, yo lo primero que diría es que eh, no es fácil la incidencia política. Y no es fácil porque, claro, apuntamos siempre a política pública y finalmente las políticas públicas, si bien hay acuerdos regionales y declaraciones ministeriales muy importantes, en donde hemos logrado posicionar con fuerza la importancia de la educación de personas jóvenes y adultas, del aprendizaje a lo largo de toda la vida, del financiamiento sostenible y suficiente para todo el trayecto educativo, el sentido además de ese trayecto educativo y demás. Es decir, yo creo que hemos tenido muchos logros en ese sentido. Luego el aterrizaje concreto en lo nacional eh, es un asunto de, de seguimiento nacional. Es decir, supone que los actores en los países tomen estos acuerdos globales o regionales y los utilicen como herramientas de incidencia con sus respectivos gobiernos y estados. Y ese es un proceso que en algunos países es más abierto y tiene más posibilidades y en otros menos y en otros ninguna también. O sea que hay, digamos, la heterogeneidad de los contextos políticos y de participación y de tal en cada uno de los países de la región, pues es enorme, es enorme. También la capacidad de movilización de los diversos actores en torno a la cuestión, también la prioridad de la agenda en los debates nacionales sobre educación es distinta en cada uno de los países y digamos que ahí hay ejemplos bien interesantes que incluso hemos visto a lo largo del diplomado, de logros muy concretos
pero digamos que la incidencia tanto en la legislación a favor de la educación de personas jóvenes y adultas, como en el presupuesto para educación de personas jóvenes y adultas, es un camino mucho más heterogéneo y definitivamente mucho más nacional, que supone obviamente voluntad política. Yo creo que en el fondo todo esto avanza porque hay voluntad política. Y es la voluntad política lo que hay que conseguir. En realidad, todo lo demás, diría yo, es casi procedimiento, pero la voluntad política, la decisión política es algo que quizás es el desafío mayor. Lograr eso en cada uno de los países no es tan fácil. Conectar los acuerdos globales y regionales con las posibilidades nacionales tampoco es tan fácil, es un camino que estamos intentando permanentemente, a veces con más éxito, no más éxito, más logros que en otros. Em, Eso creo que un elemento que nos ha funcionado bien en el comité regional para lo que hemos logrado hacer en términos de compromisos, de plan de trabajo, de eventos, de reflexión y demás, tiene que ver con la posibilidad del diálogo más horizontal que hay en el comité regional, ¿no? Creo que esa es una virtud de ese espacio de incidencia que no tienen todos los espacios de incidencia y que nosotros desde CLADE valoramos mucho. La verdad es que creemos que nuestra voz es muy escuchada en el comité regional, aunque el paso luego a lo nacional se nos haga un poquito más a cuadritos, ¿no? Eso diría, así como comentarios generales. Perfecto. Creo que podemos pasar ahora a la parte de interactuar. Em, O tal vez, podemos- Michelle, querida, perdón, que no encontraba el micro. ¿Algún otro comentario antes de pasar a esta parte de un poquito también para recoger eh, impresiones de lo que hemos conversado, de todos los asistentes? Creo que, María, estamos bien con el tiempo, ¿cierto? Sí, vamos bien. Me parece que Frank Bedoya ha levantado la mano. Aquí hay que hacer una advertencia, Michelle y Amparo, queridas. Hay que acotar este tiempito porque este Ya, grupo es muy qué participativo. bien, qué bien. Frank, hay unos 2 minutitos contigo y 1 minutito y medio con Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Feliz día desde Colombia. ¿Se me escucha? Encantado. Gracias. Perfecto. A propósito que estuvieron Claxo en Colombia hace poco, en Bogotá, eh, indudablemente, pues para todos es sabido que Colombia tiene un nivel de violencia y conflicto armado que no se logra superar. Y eso impide que se logren proyectos educativos de esta índole. Yo quisiera preguntar desde qué, qué alternativas regionales o qué instrumentos se pueden establecer para que haya diálogos entre los países. O sea, si eso sí es posible, porque digamos, muchos países como el nuestro tienen unos impedimentos, lo hablamos en otros talleres en el territorio, por ejemplo, donde hay unos niveles de violencia que impiden o que cuando se logra llevar un proyecto de estos, antes de pensar en educación, lo primero que hay que hacer es restablecer la paz, el territorio, jóvenes que no han tenido educación, pero que han sido victimarios o víctimas. Entonces, este proceso de la educación para jóvenes y adultos en Colombia no puede ser igual a otros países, sino que tiene que estar acompañado de otros proyectos de paz territorial. Y uno sí ve como que a nivel regional es como muy débil esa interacción entre los países para este tipo de proyectos, o quizá no los conocemos, pero de qué manera se pudiera ayudar a Colombia, por ejemplo, a salir de estos, pues no de solucionar todos sus problemas históricos, pero sí de qué manera se puede darle como un apoyo adicional desde un ejercicio de interacción entre los países y lo que ustedes nos presentan. Sí, no sé si recogemos todas las intervenciones para hacer unos comentarios, María. Eso te iba a Gracias. proponer. Genial. Entonces vamos con Juan Pablo y después con Vilma.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un abrazo desde Guatemala. Gracias por la exposición. Muy contentos, satisfechos con lo que han planteado. Tomo nota de la respuesta de lo de voluntad política y ya no hago énfasis en eso. Hay un aspecto que me llamaba la atención, Amparo, cuando ustedes exponían, es que eh, el modelo que presentaban es cómo adaptar a la juventud y a la población adulta al sistema laboral y cómo adaptarlo también a los modelos informáticos. Eh, Mi pregunta, le voy a hacer un poco de abogado del diablo, no es que no esté de acuerdo con lo que plantean, pero ¿no es esa una forma de instrumentalizar a las personas para el sistema de mercado, para el sistema neoliberal, al sistema de globalización, de aniquilación de la persona? ¿Y no sería mejor pensar cómo podemos incidir en la juventud y en los adultos desde la educación en pensar que otro mundo es posible y que hay otras realidades que pueden implicar en la vida humana y no únicamente instrumentalizarlos para un modelo eh, de cómo funcionamos? O quizás si lo contemplaron y pues por tema de tiempo no se dijo. Y así que me disculpo si está pensado. Pero bueno, ahí me quedo por el tiempo. Gracias. Vilma, ¿no? Era la otra colega que está Sí, Vilma, tienes el micro cerrado. pidiendo la mano. Ahora, Amparo, gracias. Sí, buen día con todos, con todas. ¿Se nos escucha ahora sí? Sí, gracias. Gracias, saludos a la clase. Muy importante, y yo solo quería aportar, si me permiten, saludos desde Lima, Perú. Importante el tema de la incidencia, importante el involucramiento de todos los actores que se han mencionado, Amparo. Y solo quería poner como un hecho, justo en estos días, aquí en Perú, eh, está habiendo un espacio en donde se está haciendo seguimiento a varias temáticas políticas desde el Estado, desde el Ministerio de Cultura, y con la presencia de organizaciones nacionales indígenas. En el 2016 se aprobó la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y por supuesto que tiene muchos elementos y varios actores, entre ellos pueblos indígenas como el Estado. Y lo importante es porque desde el Estado creo que con una mirada de interculturalidad crítica es estar abiertas a la fiscalización, al seguimiento, a la vigilancia por parte de los actores. Entonces, siendo este un espacio importante del diploma, quería compartir que sí, justamente están haciendo seguimiento a las organizaciones en todo un sistema de vigilancia e incidencia, porque justamente creo que el tema, hablando de Perú concretamente, el tema de los jóvenes y adultos todavía no está totalmente instaurado, ¿no? Siempre hay la atención a la niñez, a la adolescencia, y creo que es un momento particular en lo personal y profesional con nuestro espacio nocturno. Así que pues era un poco nuestro aporte y saludar a la ponencia. Gracias, María y demás. Tenemos a Jenny también. ¿Te parece, Amparo, una más? Perfecto, por favor. Bueno, buenos días con todos acá desde Ecuador. Muchos saludos. Este espacio realmente es muy importante compartir y solamente quería acotar, respondiendo a esta consulta que también desde el ámbito de la experiencia, desde el Ministerio de Educación, una de las principales dificultades que hemos enfrentado al hacer incidencia es la falta de articulación entre los niveles de decisión y territorio. Es decir, que muchas veces las políticas no logran traducirse a las acciones concretas porque no hay un diálogo real con las comunidades. Esto nos hace comprender que la incidencia efectiva no solamente requiere de unas propuestas técnicas, sino que también relaciones humanas sólidas y que tengamos una escucha activa. Entonces, solamente así podemos construir las políticas públicas que realmente sean transformadoras e inclusivas, porque justamente la educación de jóvenes y adultos, con la experiencia que tienen esta población, es importante tener esta articulación antes de que solamente se dispongan y se construyan de pronto políticas que sean de forma macro, sino en realidad debemos concretar con el territorio de las necesidades que tienen estos contextos de población.
Eso nada más, muchas gracias. Gracias, Jenny, querida. Si te parece, María, podemos hacer, Michelle y yo, un poco, un breve comentario de los 4 comentarios de los colegas. Me parece que el colega de Colombia nos sacude el tablero y nos dice, bueno, cómo esta historia regional puede incidir para que proyectos como los que se ejecutan en el contexto de Colombia, proyectos que buscan la paz, pueden ser exitosos y se pueden beneficiar también de esta dinámica. No conozco a profundidad el contexto de Colombia ahora, pero sí conocía un poquito en 2016, por ejemplo, cuando desde UNESCO Quito se desarrollaban los encuentros andinos de cultura de paz. Y 2 de ellos fueron en Colombia, justo en Cali, uno y el otro en Bogotá. Y no recuerdo un evento que a mí me haya motivado, inspirado tanto como estos, por escuchar a los gestores comunitarios hablar de sus programas, de las condiciones más duras que pueden encontrar para ejecutar iniciativas y son los lugares que tuvieron más afección de la violencia, aquellos que tenían experiencias más numerosas, más escalables, más sostenidas y realmente es muestra de cómo una población que vive y siente un problema es la que mejor sabe organizarse para responder. Entonces, plantear cómo la incidencia regional o esta dinámica regional puede aportar realmente es el reto más grande. Eh, y cómo aportar aquellos proyectos que ya son tan buenos y que tienen características de tanto técnicas como de incidencia muy importantes. Yo hago estas referencias porque sí, me gustaría invitarles a que busquen un poco. Hay sistematizaciones de estas experiencias de construcción de paz en Colombia que creo que son ejemplares. Entonces parto por decir que difícil decir cómo poder aportar algo que ya es muy ejemplar y que hay muchísimas iniciativas muy valiosas, pero que entiendo han tenido el gran desafío de que muchos gestores comunitarios, muchos líderes de proyectos han sido violentados, perseguidos, etcétera. Y para contestar al colega de Colombia, lo que quisiera plantear es que este carácter, estas construcciones son dialécticas, o sea, van, como plantea también Jenny, van del territorio hacia lo nacional, hacia lo regional, toman fuerza y luego de lo regional vuelven a lo nacional, vuelven al territorio. Entonces, la forma de ayudar es no parar en el diálogo, no parar en la resonancia, la importancia de dar a conocer lo que se hace en un territorio, de que se reconozca, se valore, claro, se retroalimente porque todo es perfectible, pero dar a conocer me parece que es una muy buena estrategia de fortalecimiento político de las iniciativas, de empoderamiento con la población, con las autoridades, para que sean menos vulneradas esas instituciones, esas iniciativas, porque en el contexto que nos plantea el colega de Colombia, pues hay desafíos aún mayores y están relacionados con el poder implementarse en condiciones de seguridad. Por lo tanto, creo que ahí la unión hace la fuerza, aunque sea una frase bastante común, pero no menos cierta. Y entonces el poder replicar estos diálogos a distintos niveles es como una bola de nieve o un círculo positivo que le da fuerza a la iniciativa. Cuando algo resuena, el gestor político local, el nacional, regresa a ver si podemos mostrar, y por eso estos espacios regionales están abiertos a que se manifiesten, se expongan experiencias locales, no solo nacionales, sino también locales. Entonces son plataformas que pueden contribuir a que una experiencia resuene y pueda tener más apoyo político, más apoyo de la ciudadanía, de la comunidad educativa, se releve esa buena práctica y ese es el primer beneficio que yo le veo o un canal de contribución que yo le veo a este tema de incidencia regional, de cooperación regional,
desde algo que puede ser como más etéreo, más macro, hacia un contexto muy puntual en un territorio. Y siempre es dialéctico, va y viene y se retroalimenta en ese proceso. Respecto a lo que nos decía Juan Pablo de Guatemala, también es una pregunta muy provocadora que nosotros hemos reflexionado mucho y estamos convencidos de que la tecnología y todos los mecanismos de digitalización no son herramientas. Son una herramienta, no son un objetivo en sí, perdón. O sea, tenemos que darle ese carácter. Y como herramienta puede potenciar los objetivos que nosotros queramos direccionar en esa construcción o en cualquier construcción que tengamos, en este caso de la educación de jóvenes y adultos. Quiero poner dos ejemplos puntuales. Nosotros desde UNESCO promovemos muchísimo la alfabetización mediática informacional, que quiere decir el poder estar muy enterados de cuáles son las dinámicas de la comunicación, de las noticias falsas, de cómo saber reconocerlas, qué replicar, qué no replicar, cómo poder transitar asertivamente en un mundo marcado por una comunicación muy acelerada, pero que no puede estar ausente de un sentido crítico, del uso ético de la tecnología. Entonces, hay muchas publicaciones de la UNESCO alrededor de la alfabetización mediática informacional. Y también el otro concepto es la ciudadanía digital. Es decir, asumir que la transformación digital es una realidad en todos los ámbitos de la vida y que no vamos a poder sustraernos de ella y que más bien es una herramienta que tenemos que llevarla a nuestros fines, para nuestros objetivos y que nosotros marcamos el uso ético y práctico y justo que queramos darle a esa herramienta. Pero no vamos tampoco a cerrar los ojos y abstraernos de una realidad que al mismo tiempo sí puede permitirnos llegar a más personas. En este momento estamos conectados varios países, varios niveles de gestión a través de la tecnología y sin ella no sería posible. Un encuentro presencial con la realidad económica que vivimos después de la pandemia sería muy costoso y sería imposible. Entonces la tecnología es una herramienta que está gobernada por humanos y estos humanos somos los que tenemos que darle el sentido ético justo y sobre todo encaminado a los objetivos educativos que queremos y anhelamos. Todo implica cómo la queremos usar. Y en ese sentido, resaltar la recomendación de acercarnos a estos conceptos hay muchas herramientas también en la UNESCO. Ustedes ponen un SDOC, alfabetización mediática informacional, o un SDOC, ciudadanía digital, y pueden tener herramientas, hay algunas referencias curriculares. Me parece que también hay instrumentos también enfocados para la educación de adultos. Y finalmente, refiriéndome a los compañeros, a Vilma y Jenny, a quien quiero darle un abrazo especial porque fuimos compañeras varios años en el Ministerio de Educación de Ecuador. Y pues lo que plantea Jenny es el día a día de los desafíos del ministerio, el poder conectar los niveles de gestión, que era lo que también conversábamos, y también lo que nos comenta Vilma sobre los diálogos y las nuevas políticas que están siendo aprobadas en Perú, que felicitaciones además por esas iniciativas. Creo que es clave la palabra que ustedes han mencionado y es diálogo. Y para el diálogo, y también Nelcy lo decía, un diálogo horizontal, abierto, hay que tener mucha paciencia. Tal vez no se logra desde el primer momento. Creo que también hay que partir del respeto. Es fácil dialogar con quienes resonamos en objetivos, en maneras de enfocarnos, de pensar. Lo difícil y lo paciencioso es mantener el diálogo de mínimos. Toda esta historia que les hemos contado con Michelle se basa mucho en eso, en la capacidad de acuerdos mínimos, porque hemos estado sentados en la misma mesa, los bancos de multilaterales de desarrollo que tienen
por más de que sean multilaterales de desarrollo, no dejan de ser bancos, entonces tienen unos objetivos, una manera de pensar. Por otro lado, hemos tenido a la sociedad civil representada en la región por la CLADE, por la Internacional de la Educación, con otros objetivos, con otras dinámicas, pero creo que por poner un poco dos polos, y tenemos los ministerios de educación y tenemos las representaciones de los estudiantes, cada uno tiene una forma no solo de proyectar sus objetivos, sino una manera de dialogar. Entonces, creo que una clave puede ser buscar ese mínimo que nos une a todos y que es un mínimo alrededor del que sí podemos acordar y converger y seguir dialogando. Y luego lo que decía Michelle, ese, esa posibilidad de hacerlo constante. Entonces, un día nos vemos, otro día también, al siguiente vez también. Entonces, eso implica que detrás de estos diálogos vamos construyendo una relación, que es lo que Nelcy empezaba diciendo al inicio del webinario. En estos años de trabajo, sin conocernos, hemos construido una relación personal también. No, que no ha estado falta de divergencias, pero que al conectarnos y al rescatar esa parte humana, esa relación también va creando sinergia y va empujando esa capacidad de diálogo. Entonces, yo diría, más en estos momentos en que toda la región vive temas fuertes a nivel político, a nivel económico, no renunciar nunca a nuestra naturaleza que nos invita al diálogo. Y si pudiéramos decir otra cosita, al diálogo de acuerdos mínimos. No queramos estar de acuerdo en todo. Y no tener miedo a construir una relación personal también en esos diálogos. Yo creo que es la mejor manera de hacer política, porque el política se hace a todo nivel, a nuestro nivel técnico, a nuestro nivel territorial, a nuestro nivel local, y luego se va sumando. Así es que nosotros también tenemos una voluntad política, si se quiere, cuando establecemos estos diálogos y ojalá puedan ser extendidos y muy frecuentes. Michelle, querida, tus Eh, aportes. Creo que respondiste bien a los comentarios. Nada hay a añadir. Creo que podemos quizás pasar a la última interacción, que es solo un Mentimeter, ahí donde todos Yo pueden... puedo, perdón, yo puedo Sí, hacer una reflexión chiquita, qué pena con ustedes, es que me No, quedo por dando favor, Nelly. vuelta. Miren, es por los comentarios, sobre todo creo que por el de Juan Pablo, no recuerdo bien si fue Juan Pablo. Miren, en esto digamos, de la disputa, la llamaría yo, del horizonte de sentido de la educación, porque ahí hubo una pregunta, parte de la pregunta era, parecería que estamos apuntándole a algo que juegue al sistema, que sea funcional, que sea productivo solamente, que tal, y que terminamos como utilizando a los sujetos y tal, que me parece una preocupación absolutamente pertinente, porque ha sido un signo de una de las tendencias en el horizonte de la educación, no solo de personas jóvenes y adultas, sino de la educación en general. Eh, a mí me parece que estamos viviendo un momento ya desde hace algunos años largos, o sea, que digamos que la tensión narrativa continúa, la tensión sobre el horizonte de la educación, y es una tensión en la que todo el tiempo nos estamos moviendo, todo el tiempo porque obviamente hay una tendencia hacia la funcionalidad de la educación para el sistema que tenemos, que algunos lo considerarán maravilloso y otros lo consideramos verdaderamente un desastre por las evidencias de desigualdad que nos arroja, de brechas, de injusticias y de todo lo demás, y creemos que hay que apuntar a transformarlo. Y esta otra tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Desde nuestra experiencia, estoy hablando de la experiencia, pasa que en el campo de educación de personas jóvenes y adultas, esta tensión se hace más evidente, se hace mucho más obvia, porque claramente
Las personas jóvenes y adultas necesitan oportunidades y capacidades y habilidades y sobre todo oportunidades de empleo digno. Necesitan ingresos, necesitan trabajar, necesitan eso. Y entonces, claro, surge la cosa de, pero a ver, las ofertas de la educación de personas jóvenes y adultas tienen que apuntar solo a eso, y la respuesta es no. Claro que no, claro que no. No puede ser que apunten solo a eso, porque también las personas jóvenes y adultas necesitan profundizar formaciones más críticas, necesitan ampliar sus capacidades de lectura de su propio contexto, sus capacidades de transformación de su contexto, no solamente un aprendizaje práctico para ir a trabajar de cualquier manera y en cualquier condición. Ojo con esto. Así que ahí hay un campo en permanente tensión. Yo la vivo todo el tiempo. Los que estamos en educación de personas jóvenes y adultas la vivimos todo el tiempo. Y es la tensión política, es la tensión de horizonte político. Así que con eso hay que convivir y seguir digamos, sostener, permanecer, como bien lo han dicho las compañeras. Listo. Eso. Gracias, Nelcy. Continuemos, Michelle, por favor, entonces con la propuesta, si les parece. Vale. Para finalizar, envié en el chat el enlace para el Mentimeter, una interacción con todos. Mientras tanto, también tiene aquí, ¿ven mi pantalla? ¿Sí? Y se ve muy Tenemos bien. la pregunta como para mencionar 3 elementos que debería tener en cuenta teniendo la conversación que tuvimos y también la experiencia que cada uno tiene, que debería tener en cuenta para hacer una mejor incidencia en el futuro dentro de las políticas de educación para personas jóvenes y adultas. Tenemos aquí ya algunos resultados y vemos que, bueno, una de los puntos que está más presente, financiamiento, pero también la sensibilidad, la cual me comentó Jenny y Amparo, esa parte de nivel técnico, pero también humano, de tener esas interacciones más cercanas, el diálogo con comunidades, compromiso, equidades, esas redes, ¿no? Que está mucho también relacionado con esas interacciones. Vemos también objetivos en comunes, donde Amparo también comentó, ¿no? De acuerdos mínimos, también que va dentro de estos objetivos comunes, encontrar la formación docente, que es un punto muy importante también. ¿Y qué más? Presupuesto y financiamiento sale adelante, pero también las alianzas, que también ¿Le puedo pedir un capuchino de 12? ¿Mm? Que nos comparta a todos, José, el Queremos capuchino. todos capuchino. No. Bueno, creo que sería un poco una última interacción con todos y aquí tenemos algunas luces sobre qué considerar dentro de la incidencia de la educación de jóvenes y adultos. Tenemos aquí, luego podemos compartir los resultados de la pantalla y igualmente la PPT. Creo que sería Creo que tenemos otro Mentimeter después, Michelle. No, sería solo este. Esta, ¿verdad? Sí, pues aquí la propuesta, colegas, era abrir nuevamente el diálogo para compartir un poquito lo que estamos viendo en pantalla, cuáles son esos 3 elementos que no deberíamos dejar de mirar en el momento en el que planteamos hacer una incidencia para las políticas de educación para personas jóvenes y adultas. A mí se me estaba olvidando un tema que estaba presente en la presentación, pero que quisiera resaltarlo un poquito más a propósito que también no le veo en la nube de palabras, y es el tema de la agenda.
y no es menor, y lo hemos conversado con las colegas de CLADE, la oportunidad de articularnos en una agenda sí que también le da un carácter bien pragmático, bien operativo a ese diálogo, porque finalmente siempre decimos, el papel aguanta todo, no podemos quedarnos solamente en diálogo, y aunque sea una agenda pequeña, eh, no muy extensa, el hecho de que esté concretado, visibilizado en un plan de trabajo que pueda ejecutarse, creo que es bien importante también. O sea, como ustedes ven, lo que presentamos en el Comité Directivo Regional respecto a la educación de jóvenes y adultos es una agenda pequeña, sí, pero creo que ha sido muy valioso y nos da mucha motivación decir que, bueno, eso, ese poquito que nos planteamos se ha cumplido. Entonces, tiene nuevamente esta dinámica de círculo positivo. Decir, bueno, ya avanzamos unos pasos, se cumplieron, podemos avanzar más, vamos a proponernos una agenda de 2, 3 puntos, que después de un año la podamos revisar, la podamos evaluar, ver qué pudimos mejorar y qué proyección nos da. Entonces, creo que el poder concretizar estos pequeños acuerdos o estos acuerdos mínimos en una agenda es el otro elemento que no puede faltar también. Eh, pero, y rescato mucho de las palabras también, abriendo también el diálogo que ustedes, de lo que anotaron, en qué se ven reconocidos, qué les parece indispensable, pues entonces abrimos la palabra a todos y a todas. Tendríamos unos 15 minutitos por ahí, Ujú. máximo. Ujú. ¿Pueden poner otra vez el resultado del Mentimeter, por favor? Un poquito más grande si se puede. Sí, lo que quisiera abrir es, digamos, una reflexión em, en varios sentidos. El primero es que nosotras desde CLAE compartimos, y creo que también, o por supuesto desde la Oficina de UNESCO, con todos y todas ustedes el asunto de la garantía del financiamiento sostenible y del presupuesto suficiente y demás. Eh, sin embargo, Sin embargo, yo creo que es importantísimo y creo que también lo hablamos en algunas de las clases que tuvimos, sobre todo con María Eugenia Letelier, creo que ella lo mencionó bastante. Ella decía, es verdad que nos falta financiamiento, pero también es verdad que con el financiamiento que tenemos podríamos quizás preguntarnos si podemos hacer más y mejor, o en todo caso, mejor. A mí me parece una reflexión importante, porque poner en el foco siempre solo el financiamiento nos puede llevar a inmovilizarnos, algo así como, bueno, si no tenemos financiamiento, pues entonces no se puede. Yo creo que no es el espíritu de los que estamos aquí, por supuesto, pero también creo, y siendo una defensora tremenda de lo que del financiamiento sostenible para la educación, que lo saben quienes me conocen. Yo creo que hay que ponderar un poco, equilibrar un poco ese foco con otros focos que ustedes han puesto aquí tremendamente relevantes. Por ejemplo, la contextualización de las ofertas de educación de personas jóvenes y adultas. Qué importante. Qué importante que es eso en las ofertas. Es en toda la educación, pero es que en la educación de personas jóvenes y adultas es muy determinante de la calidad de las ofertas que hacemos y de la pertinencia de las ofertas que hacemos. Me parece un foco súper importante. Me parece también muy
relevante esto de las alianzas, retomando lo que comentó Amparo hace un rato. Miren, cuanto más peso hay en una propuesta, en una experiencia, en una demanda, en una exigencia, necesariamente los decisores políticos tienen que voltear a mirar, como bien lo dijo Amparo. Y eso se logra con alianzas. Eso se logra con alianzas, como abriendo el campo a múltiples actores, porque además es un campo que obliga a las alianzas. La educación de personas jóvenes y adultas necesariamente nos pone en diálogo con un montón de actores por su naturaleza, por sus características, porque necesitamos abrir en los abanicos de posibilidades, en fin, por un montón de razones. Yo quería hacer esta reflexión porque me da un poquitico de susto como poner demasiado foco en el financiamiento y desproporcionar el foco en otros elementos que pueden ser, que son muy relevantes y que además pueden contribuir al financiamiento mismo, ¿no? Eso diría. Gracias, Nelcy. Y tenemos la participación de Pablo Moreno y luego de María Cianci. Adelante, Pablo. Hola, buenos días. Perdón que no puedo encender la cámara, pero tengo muy mala conectividad. Bueno, muchas gracias por esta clase y abrir el espacio. Continuando con lo planteado respecto del presupuesto, digo, financiamiento, presupuesto, recursos en general, considero que es importante poder hacer un zoom, digamos, respecto del tema de presupuesto. Y una cuestión es que más allá del presupuesto que se asigne a la educación de jóvenes y adultos, las condiciones laborales no dejan de ser precarias, ya sea con más o con menos presupuesto. Las condiciones en las que se establecen las relaciones contractuales o las relaciones laborales, ya sea por el tipo de instituciones en las cuales se desarrollan, que siempre es un poco como decimos en Argentina, de prestado, ¿sí? En instituciones o en edificios que son de otro nivel educativo generalmente, y también las formas en que los docentes, las docentes pueden desarrollar su tarea sin demasiada previsibilidad respecto de su continuidad o de su futuro en ese puesto laboral. Entonces, ya no es solamente la discusión sobre la mayor o menor partida presupuestaria, sino también en cómo hacia adentro del sistema educativo es habitual cierta situación de marginalidad dentro del sistema. Digo, las condiciones de trabajo que tenemos, las personas que estamos en instituciones de jóvenes y adultos, son peores que las de otros niveles educativos, ya sea de nivel primario, secundario o de nivel superior. Eso por una parte. Y por otro lugar, digo, pensar Pablo. tiro a la mesa, lo planteo si se quiere, hola, hola, Sí, la última parte no te escuchamos, Pablo, se cortó un que poquito. decía entonces, de qué manera poder nosotros y nosotras poder generar algún tipo de espacio de, si se quiere, de denuncia de los retrocesos que en algunas ocasiones tienen las instituciones educativas para jóvenes y adultos en los diferentes territorios, especialmente en Mendoza, donde yo estoy viviendo. En los últimos tiempos, en los últimos años, hemos visualizado y vivenciado eh, determinadas maniobras por parte de la gestión actual que ponen en peligro el acceso de algunas personas a instituciones educativas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Estamos tomando nota también para comentar al final, pero es un punto muy, muy relevante el que planteas. Estaba María y luego Diego, por favor.
Sí, quería recordar también que si bien lo educativo tiene un compromiso operativo desde los ministerios de educación, la educación no es solo de educación. Es decir, que recordemos que para la incidencia hacemos convergencia de otras multisectorialidades. Es decir, para la cuestión de género, siempre tener en cuenta la Secretaría, la Dirección de Mujeres y Diversidades, por ejemplo, pueblos indígenas también por su parte, el Ministerio del Trabajo. Algo tan importante que se nos evidenció durante la pandemia, hasta el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, podemos buscar no siempre la entrada por el Ministerio de Educación, que es muy importante, no quiero desplazar su rol, sino también estas otras convergencias para que la educación a lo largo y ancho de toda la vida sea justamente con esta mirada mucho más integral. Entonces significa que los esfuerzos que tratemos de hacer, ojalá, sea sentando desde diferentes miradas para también ver cuáles son esas grietas que se nos facilita el diálogo y los acuerdos de trabajo. Eso. Muchísimas gracias, María. Súper, súper pertinente porque conecta también con lo que Pablo decía y perdón que solo para que no se vaya la idea, el tema de presupuesto cruza mucho con esto de alianza e intersectorialidad, ¿no? En el sentido de a veces no poner todo el foco en un solo eje, muchas veces del Estado, o un nivel de Estado, sino, como decimos coloquialmente, diversificar el riesgo, no poner los huevos en la misma canasta, ¿no? Sino muchas veces la solución puede nacer de una entidad local, de un gobierno local, de una empresa, de una fundación, y un poco hacerle frente a esas necesidades también de financiamiento que a veces podrían solventarse no solo por el camino de un recurso financiero, sino de una contribución en especie, sin dejar de luchar por las asignaciones que por ley le corresponden a la EFJA. Pero creo que también es importante, respecto a lo que decía Pablo, que podamos convocarnos para escuchar más y caracterizar más esas condiciones laborales de los docentes o de las instituciones de educación de jóvenes y adultos que son diferentes a otras ofertas educativas, para conocerlas más, dialogar más sobre eso y obviamente eso sería un ejemplo de cómo la incidencia se va construyendo, ¿no? Primero hablar sobre ello, caracterizarlo, irlo mostrando y ir creando una resonancia conjunta. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, María. Le damos el paso entonces, si les parece, a Diego y luego Roque, que tiene la manito. Hola, hola, buenos días para todos y todas. Qué gusto, Diego. A mí me parece que si nosotros partimos de que la educación fundamentalmente es un hecho político, implica conflicto, implica prioridades, financiamiento, presupuesto, política y crítica. Me parece que no, por un lado está bien, comparto el tema de generar acuerdos mínimos y de alguna manera alianzas que permitan avanzar en este sentido, pero también implica ver otra dimensión de esto. Pero una dimensión que priorizar implica movilizar, luchar y poner arriba de la mesa un programa de necesidades con alianzas no solo con actores, sino también fundamentalmente alianzas populares en torno a. Es decir, si no es sentida la EJA como una necesidad concreta por la sociedad organizada en nuestros países, es muy difícil que ocupe espacio, porque tiene que generar una demanda social que ponga este tema como una necesidad concreta sentida por el pueblo. Y eso implica decisiones políticas, implica movilización, implica lucha, implica alianzas, no solamente en torno a buscar acuerdos con quien pueda cofinanciar o coparticipar, sino también con quien pueda asumir que este tema es un tema, pensar la educación a lo largo y ancho de toda la vida es una dimensión de repensar al ser humano y ciertas sociedades en otra lógica, diferente a la lógica productiva que de los 17 años debe saber lo que quiere y después dejarse producir hasta que deja de ser productivo cuando cumple determinadas edades. Y eso es un problema político. Entonces me parece que una de las cuestiones para tener mejor incidencia también es generar espacios de movilización, de participación, de exposición y de toma de conciencia. Y eso es un hecho que no solamente se va a dar en diálogos, sino en acciones que se dan
con quienes nos podremos aliar a pesar de personas que no tomen participación, y también contra quienes tengan de repente desde el punto de vista ideológico, político y ético otras prioridades en nuestras sociedades, porque también puede ser visto como un gasto que no tenga mucho sentido de determinadas lógicas, ¿no? Cuando vemos en América Latina avanzar procesos privatizadores, avanzar procesos de recorte del gasto, de achicamiento del Estado, de anarcocapitalismo, la EFA pasa a ser un gasto y algo totalmente superfluo. Entonces me parece que esa dimensión también hay que incorporarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Totalmente de acuerdo. Y creo que a lo que has mencionado solamente le sumaría que un elemento que pueda ayudarnos a relevar esa demanda, esa incidencia o como tú le has llamado, poner sobre la mesa, son la importancia de los datos. Es decir, cuando nosotros acompañamos con evidencia indiscutible que en la región es así el caso, yo creo que la demanda se vuelve también mucho más argumentada o sostenida. En América Latina somos la región, primero, la más joven del mundo todavía, pero también una población joven sin haber terminado la oferta educativa, los años de escolaridad, con masas de población que no han completado su educación básica, su educación secundaria, que no accede a educación superior, sea técnica o universitaria. Y en ese sentido, creo que acompañar nuestros planteamientos con datos, creo que le da mucha fuerza porque es una realidad indiscutible en América Latina. Y que no es coincido contigo, no quiero irme solo a la demanda pragmática de la vinculación que tiene con la incidencia en la economía, pero si nos fuéramos por ese lado, con más razón, porque es una fuerza laboral que necesita estar en condiciones. Repito, no es lo único importante, pero hasta por allí tendríamos una evidencia en datos que acompaña la necesidad de mostrar la prioridad del financiamiento y de la atención a la educación de jóvenes y adultos. Si les parece, le damos el paso a Roque y luego a Sheridan. Buenas, ¿qué tal? Pensaba, para no extenderme demasiado, comparto con los compañeros y compañeras que mencionaron, de estos elementos para generar mayor incidencia de, bueno, las redes institucionales, el diálogo con comunidades, y que de ahí se pueda traducir en proyectos, que en definitiva un poco se da en torno a, tal vez a lo local, buscar aliados en nuestras comunidades locales, sobre todo en estos tiempos en donde nosotros vemos que a nivel nacional, y depende del color de la provincia, yo diría igual bastante sujeta al proyecto nacional actual, en donde se desmantela el Estado y toda esta perspectiva de garantizar derechos. Yo pienso a la EJA igual que es en términos de experiencia. Yo terminé la primaria en la EJA y bueno, mi experiencia con la formación en adultos y jóvenes se da sobre todo en movimientos sociales. En su momento en pandemia habían llegado una gran juventud y a muchos de ellos nos sumamos en talleres, pero le ofrecimos la alternativa de que se sumen a la EJA. En eso permitió contactar con un grupo, con un dispositivo municipal que daba clases de apoyo, que generaba una contención, que ya estaba trabajando con una escuela. Entonces, como que nos sumamos a una red que ya existía, que a veces no tiene visibilización. También en ese tiempo esa misma escuela había hecho acuerdo con sindicatos para que, por así decirlo, como la bolsa de desempleo, puedan seguir profesionalizando y terminando, y aquellos también que ya estaban trabajando puedan terminar la secundaria, y articulaciones como la Secretaría de Género, articulando para que las personas trans puedan terminar la secundaria con este colegio. Entonces, bueno, pienso que ahí hay una fortaleza en más allá de que desde arriba se haga todo lo contrario, de no garantizar derechos. Entonces, bueno, ese aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Roque, por compartir la experiencia, ejemplos súper inspiradores que, como habíamos comentado, son dialécticos, ¿no? Van desde lo territorial hacia lo provincial, lo nacional, lo regional y después vuelven hacia el territorio nuevamente. Muchas gracias, muy,
interesante lo que comentas de la iniciativa en tus proyectos. Eh, Finalmente, creo que no hay otra palabrita, le damos el paso el paso a la colega Sheridan Medina de Perú. Hola, buenos días desde Lima, Perú. Hola, Amparo, hola a la clase. Quería un poco comentar acerca del tema de la incidencia que estamos abordando y conectarlo con varias intervenciones que he escuchado hoy día de las compañeras, compañeros, respecto a cuáles son los caminos y cuáles son las herramientas en las que contamos para hacer incidencia en nuestros territorios, ¿no? Y volver un poco a los principios o a los primeros temas que abordamos sobre la EPJA en las primeras clases, respecto a la contextualización, ¿no? Y creo que la EPJA debe ser contextualizada en cada territorio, pero también los procesos de incidencia. Por ejemplo, se habló acerca de la instrumentalización de la educación para lograr ciertos fines, ¿no? Como el posicionamiento. Y creo que eso es real, creo que eso responde a un contexto actual. Creo que no todos los países atraviesan o tienen las mismas condiciones para hacer incidencia. Por ejemplo, Ecuador, Chile, ¿no? Cuentan ya con la EPJA visible en sus políticas públicas. En Perú no existe la EPJA como tal, como una política pública, ni siquiera está enunciada como tal, ¿no? Tenemos educación básica para, para personas adultas que no han podido culminar su educación básica regular, ¿no? Pero no tenemos una EPJA como tal. Entonces, nuestro escenario es muy distinto. Y sabiendo eso, y también abordando esto del financiamiento, qué tipo de estrategias podemos nosotros desarrollar en países, en contextos como el nuestro, como el peruano, por ejemplo, en el que no existe la EPJA como tal, en el que además hay un avance de los conservadurismos, en los que, por ejemplo, queremos conectar con agenda de género, no vamos a lograr mucho por ahí porque viene siendo desprestigiada y desmantelada aquí en nuestro país. Si vamos por el hecho de ciudadanía, de derechos humanos, tampoco nos va a ir bien porque, por ejemplo, ahí el compañero mencionaba que es importante que la gente reclame que hay una urgencia ciudadana, pero, por ejemplo, acá en Perú se han movilizado de todas las regiones para poder detener el sicariato, para poder detener la extorsión, y el gobierno ha deslindado de responsabilidades, ¿no? Y acá hay un reclamo sobre la vida que es crucial, que es lo básico. Y si hablamos de derechos, de educación, no es, digamos, una urgencia que se anteponga ante la vida, ¿no? O sea, estamos ante un contexto en el que creo que, igual que otros países, no tenemos que ver qué tenemos, qué agendas sí se están posicionando y cómo la educación, la EPJA, puede entrecruzarse con eso que existe. Creo que en cada país va a ser distinto cómo lograr ese posicionamiento, ese avance. En el caso de Perú, lo mínimo que es la visibilización. El año pasado participé en un proyecto del BID que tenía por objetivo aminorar las brechas de educación digital y que tenía que promoverse la alfabetización digital, ¿no? Pero con muchas miras hacia la empleabilidad. Y sin embargo, lo que se logró es poder sí trabajar la alfabetización digital, pero lo orientamos o transversalizamos otras cuestiones como el pensamiento crítico, como la resolución de conflictos y problemáticas comunitarias, porque tenían que desarrollar una solución para problemas de su comunidad, ¿no? Sin desatender el objetivo para lo que venía el financiamiento, que era la alfabetización digital, ¿no? Pero no podíamos deslindar o no podíamos dejar pasar esa oportunidad de financiamiento porque la educación que se quería proponer para este proyecto era con fines instrumentales, ¿no? Que las personas, que los jóvenes fueran como más empleables. Entonces creo que para cada país hay que atender estrategias distintas, discursos y narrativas distintas con el fin de poder siquiera avanzar lo que se pueda, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Sheridan. Y pues me planteas un desafío inmenso que, un poquito recapitulando lo que me dices,
lo que hemos comentado en esta sesión, creo que es importante más que nunca continuar esa construcción territorial en mesas de trabajo con varios actores, de manera de ir creando una resonancia en la sociedad que luego el nivel político no pueda obviar. Entonces, yo creo que muchos podríamos sumarnos a esos diálogos. Cuenta con nosotros también en el sentido de participar en conversaciones, en webinarios, en aportar instrumentos, buenas prácticas de otros sectores, pero configurar mesas de diálogo con actores del territorio, públicos, privados, de la sociedad civil, eh, creo que ayudaría a mantener esa fortaleza, para que ir creando esa bola de nieve o ese círculo positivo de resonancia que se traduzca después en una atención en términos de política pública. Gracias, Sheridan. Y para finalizar, le damos el paso a Miguel. Ya tenemos también que ir cerrando para dar paso también al cierre del oficial de este proceso tan rico que ustedes han tenido y en el que les agradecemos muchísimo el que nos hayan invitado. Miguel, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Un gusto de compartir con ustedes. Bueno, en torno a la reflexión que se ha hecho durante este webinario, quería plantear una situación en torno, bueno, obviamente estamos hablando en un momento se habló del financiamiento en torno a la EPJA, pero acá queda demostrado, por ejemplo, en el caso chileno, que tiene ciertas falencias del tema del financiamiento en torno a la EPJA, en el caso de que existe una subvención por asistencia, ¿ya? Si bien se destina un cierto porcentaje de la política pública a la EPJA, existe un financiamiento bien precario que viene desde las épocas de la dictadura acá en Chile en torno a la subvención por asistencia. Entonces, lamentablemente, se superpone la asistencia a clases de los jóvenes y adultos en torno al financiamiento, ¿ya? Lo otro que quería colocar en la palestra, que lamentablemente la política pública bueno, por parte del Ministerio de Educación es bastante centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente no considera temas de interculturalidad y equidad de género. Ya, más bien existe un plan de educación que apunta a la alfabetización de los jóvenes y adultos. Lamentablemente la política emana desde el Ministerio de Educación a nivel central. Entonces no considera las particularidades de los territorios acá en el país. Por ejemplo, yo me encuentro en San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama está al norte de Chile y se encuentra en la ciudad de San Pedro de Atacama, que también está compuesta por ciertas comunidades que están cercanas a límites, por ejemplo, de Bolivia y Argentina, que tienen problemas de conectividad, de transporte, que por ejemplo, que es un gran desafío que plantea la EPJA, que es la digitalización de la educación, lamentablemente se ve expuesta ante estas situaciones de problemas de conectividad y transporte, por ejemplo, ya que tampoco lo considera la política pública. En el tema de interculturalidad, por ejemplo, no se considera tampoco los pueblos originarios. En la política pública plantea en torno a la interculturalidad que por ejemplo, a personas que son migrantes, que vienen de otros países, que, por ejemplo, incluye en la malla curricular la enseñanza del español, pero, por ejemplo, no se considera la enseñanza de las lenguas maternas de los pueblos originarios, que también es una falencia que tiene la EPJA, ¿ya? Y la otra falencia es la equidad de género. De la documentación que estaba leyendo para la preparación de esta clase, hay un documento que plantea que 2 de cada 3 mujeres están excluidas de la educación, en este caso de la EPJA. Entonces, un desafío que tiene que plantear la EPJA, en el caso chileno también, es la inclusión de la interculturalidad y la equidad de género, que también es un tema bastante importante y que se ha visto desplazada por una política que es más bien centralizada y que apunta a temas netamente a resolver como que es la educación obligatoria, que en este caso es de los 8 a 12 años, ¿ya? Que en este caso es la educación básica y media, pero que no considera temas relevantes que son particularidades del territorio chileno, que es la interculturalidad, perdón, y la equidad de género. Eso, principalmente.
El micro, Amparo. Perdón, muchas gracias, Miguel. Y lo mismo que comentábamos con la colega de Perú, con Sheridan, la invitación a seguir poniendo sobre la mesa estas demandas para que generen resonancia. Y bueno, hay países y contextos en donde la conexión con la entidad pública o el responsable público está más aceitado. Creo que en Chile hay bastante apertura al diálogo, pero seguir eh, promoviendo estos temas en mesas técnicas y pues feliz también de acompañar esos diálogos cuando requiera desde la oficina de UNESCO en Santiago, precisamente que estamos en el mismo país, podríamos también facilitar esas conversaciones. Miguel, muchas gracias. Y listas, María, estamos devolviéndote la palabra, entonces, y nuevamente muy agradecidas. Michelle, no sé si quieres agregar algo. No, solo agradecer por el espacio. Muy bien, muchísimas gracias, Amparo, Michelle, de verdad, mil gracias por esta sesión. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. No se vayan porque vienen instrucciones de cierre de diplomado, que de todas maneras están colgadas en la página web, en nuestra aula virtual, obviamente. Y vamos a enviar correos de recordatorio y tal, todas estas cuestiones, por supuesto. Pero miren, viene el periodo de su trabajo final. Recuerden que el trabajo final es un requisito para tener el certificado, lógicamente, ¿no? Como sucede, digamos, en este tipo de cursos y de procesos de formación. Entonces, voy a empezar por ahí, por el trabajo final, y luego les voy a dar otra noticia y les voy a hacer una invitación, o dos invitaciones. El trabajo final tendrá como fecha de entrega el 29 de julio, fecha tope, no sé por qué es julio, ¿no? María. Sí, julio, perdón. Ok, listo. Es el 29 de julio. O sea que tienen un montón de tiempo. Si lo pueden mandar antes, mucho mejor. ¿Y por qué digo que tienen un montón de tiempo? Porque ustedes han ido haciendo semana a semana sus avances para el trabajo final. Así que en realidad lo que hay que hacer es un reordenamiento de esos avances en torno a las instrucciones que están en el aula virtual y subirlo al aula virtual para que las tutoras puedan hacer esa revisión final, podamos cerrar con calificaciones, se puedan entregar certificados y todo lo demás. Entonces, les pido por favor revisar las instrucciones, cumplir la fecha, si pueden mandar antes nos facilitan un montón el trabajo y eso siempre, por supuesto, hay que agradecer. Ese es el primer punto. Por supuesto que esperamos que todos los 60 y tantos que han participado de manera más permanente en el diplomado entreguen su trabajo y tengan su certificado. Eso por supuesto. Bien, ese es un punto. ¿Algo que se me quede sobre el trabajo final, María? Ya están publicadas las indicaciones ahí con detalle. Perfecto, listo. Así que cuestión de leerlas. Y si tienen preguntas, por supuesto, ya saben, estamos a disposición. Ahora bien, resulta que Amparo y Michelle habían preparado también su par de preguntas para una tarea para esta sesión, pero claro, como se junta con el trabajo final, pues estaba como demasiado hacer tarea y además trabajo final. Sin embargo, lo que Amparo y Michelle habían preparado es sumamente interesante porque puede significar además un insumo para la L'Oréal UNESCO, para un proceso en el que están trabajando, si no me equivoco, ¿verdad, Amparito? Sí, sí, mi querida, justamente hemos tenido el pedido de nuestra sede de mandar una encuesta y un análisis sobre la evaluación de medio término de la estrategia de la UNESCO de jóvenes y adultos. Entonces,
Nos encantaría poder incorporar sus voces justamente hablando de incidencia y de diálogo a propósito de este criterio que nos han pedido, ¿no? Nos ayudarían muchísimo y sería una manera de sumar no solo nuestra visión como parte digamos, del equipo técnico de la oficina, sino aprovechando estos espacios de diálogo en los que amablemente nos han invitado a participar este día. Eso, entonces, lo que les vamos a abrir, también para que Amparito y Michelle sepan, es un foro. Un foro con las dos preguntas que ustedes han dejado. Y que suban ahí sus comentarios. Genial. Esos comentarios a ustedes les van a servir un montón. Luego nos van a servir a todos porque vamos a tener un documento que la UNESCO va a compartir, obviamente. Y estaría lindísimo que las voces de los estudiantes de este diplomado estén ahí, incorporadas, reconocidas. Eso en realidad me parece sumamente valioso. Así que se van a encontrar con un foro por primera vez en su aula virtual y esperamos sus comentarios allí. Nos vamos a dar el mismo plazo, si te parece, Amparo, de manera que el 29 de julio estarán todas las respuestas en el foro de aquellos y aquellas que quieran hacer un aporte y estarán también los trabajos finales. Ese es el segundo, esa es la primera invitación. Y la segunda invitación es a que no se olviden que tenemos un webinario abierto público el día 22 de julio, solicitado por ustedes mismos, sobre la cuestión de interculturalidad y EPJA, coorganizado con la red EPJA de México, Carmen Campero, y con nuestra campaña mexicana por el derecho a la educación. Entonces, ahí están todas las oportunidades para decir, hablar, reflexionar, comentar, sugerir, darle vuelta y ojalá, sin duda, estoy yo segura, digamos que fortalecer sus acciones ya cotidianas en el campo de la educación de personas jóvenes y adultas. Les abrazo muchísimo, les agradecemos muchísimo en nombre de todo el equipo docente, del equipo de Claxo, del equipo de CLAE, y les cuento que vamos a empezar diálogos para mantener este diplomado el próximo año, porque como les contamos al inicio, y esto es importante que recordárselos, tuvimos casi 500 inscripciones a este diplomado y tuvimos que seleccionar las que seleccionamos. Es decir, hay muchas personas interesadas. No queremos no abrir la oportunidad para darle continuidad a esta formación y a este espacio. Vamos a ver si lo logramos, así que bien pueden ir cruzando deditos para que la oportunidad se le abra a otros y a otras. Un abrazo muy grande, mil gracias y seguimos en contacto. Adiós desde Lima, Perú. Cuídense. Un gran abrazo, colegas. Gracias. Un gran abrazo y muchas gracias a todos. Todo. Un gusto compartir con ustedes. Un abrazo, que estén muy bien todas y todos. Muchísimas gracias.